Tu único amor fue asesinado. Con un grito que te desgarró el alma, juraste dar tu vida para salvarlo. Tu deseo te arrojó a su mundo, pero como una simple espectadora, condenada a ver cómo la historia lo destruía para darle a otros un final feliz. El telón ya cayó. ¿Podés salvar a un hombre que ya lo perdió todo? Caelus le agregó un ingrediente letal al té de los villanos. Vos agregale un ingrediente mucho más noble a este video, tu like, para que su historia no termine acá. La oscuridad lo cubría todo en ese gran salón, donde una mujer se desplomaba, destrozada. Kael había muerto. Para ella, que de alguna forma había llegado a vivir en ese mundo, él era su única esperanza. Se arrastraba por el suelo, con el corazón apretado por la impotencia, y la verdad se le clavaba como un puñal. No es que Kael estaba muerto, es que lo habían matado, lo habían asesinado. Con la voz desgarrada por el dolor, se preguntaba si de verdad existía un Dios. ¿Había alguna razón para que ella estuviera ahí si Kael estaba destinado a ser abandonado y asesinado? En un grito desesperado que le hizo arder los ojos de un rojo intenso, juró que daría su vida para salvar a su amado. Y así, en un destello de luz cegadora, su deseo pareció ser escuchado. Cuando abrió los ojos de nuevo, ya no era ella, sino Hestia, un personaje secundario que no aparecía ni en una línea de su novela favorita. Una extra, sin familia, pero con una fortuna ridícula que no se sabía de dónde venía. Al principio, se preguntó qué hacer con tanto dinero y sin un papel claro en la historia, pero rápidamente se dio cuenta. ¿Y por qué no iba a vivir la vida de sus sueños? A gastar y disfrutar. Sin perder el tiempo, usó su nueva riqueza para comprarse un título de nobleza. Así, como si nada, se hizo un lugar entre la alta sociedad para poder asistir a los eventos más importantes. Fue en uno de esos bailes donde finalmente los vio. Diana, la heroína de cabello rosado y ojos verdes, y Helios, el príncipe heredero, el protagonista masculino de pelo negro y mirada dorada. Los personajes principales de su novela favorita, en carne y hueso. Su corazón dio un vuelco. Verlos tan de cerca, tan perfectos como los recordaba de la historia, era demasiado para ella. Pero la verdadera emoción llegó cuando apareció Caelus, el segundo protagonista masculino, con su pelo blanco y su mirada profunda. Él, que parecía frío por fuera, pero que escondía una dulzura solo para la chica que amaba. Era su favorito, su bias, su bebé. No pudo evitar exclamar, llena de adoración, que lo amaba. Y ahí estaban, los tres protagonistas de la novela, Diana, Helios y Caelus, parados como si fuesen una pintura de museo, deslumbrando todos en el banquete. A Hestia le costó un dineral llegar hasta acá, pero valía la pena ver a sus personajes favoritos en carne y hueso. Ella misma lo pensó, parecían salidos de una obra de arte. La gente alrededor comentaba lo mismo, la admiración era palpable, pero Hestia se sentía demasiado pequeña, solo un personaje secundario que ni siquiera se atrevía a saludarlos. Tenían un aura inalcanzable, y ella entendió que el mundo de la novela seguiría su curso, con o sin ella. Recordó cómo en la historia original, Diana, la heroína de cabello rosado y ojos verdes, era la santa con poderes curativos, el faro de esperanza en un imperio lleno de ambición. Era natural que Helios, el príncipe heredero, y Caelus, el marqués de pelo blanco y mirada profunda, se enamoraran perdidamente de ella. Los dos, entregados a Diana, le juraban amor y protección. Pero claro, toda buena historia necesita villanos, y ahí aparecía la princesa letona, hija del duque de Orcus y líder de la facción aristocrática. Con el poder de su familia, que intimidaba hasta el mismísimo emperador, Letona ambicionaba casarse con Helios y convertirse en emperatriz. Para ella, Diana, una plebeya querida por el príncipe, era una espina en el costado. Hestia recordó con escalofríos la escena en la que Letona humillaba a Diana, acusándola de ser una mujer de clase baja que osaba codiciar la nobleza. La situación era tan grave que, para evitar que el duque de Orcus formara un nuevo principado, Helios se veía forzado a aceptar un matrimonio arreglado, dejando a la mujer que amaba en un profundo dolor. En ese momento de desesperación, Caelus, el segundo protagonista masculino y el bias de Hestia, tomó una decisión drástica. Para proteger a su amigo y a la mujer que amaba, y bajo el pretexto de la corrupción del duque, Caelus puso veneno en el té de los villanos. Así, el duque y su hija murieron,
y la historia original prometía un final feliz para el trío. Pero no fue así. Diana, al descubrir la cruel acción de Caelus, lo confrontó, destrozada. Le gritó, con el corazón roto, que no quería escuchar sus excusas, que no tenía derecho a tomar vidas como si fueran prescindibles. Diana, incapaz de perdonarlo, rompió completamente su relación con Caelus. Él se quedó solo, mirando cómo ella se iba. Al final, como en la historia original, Helios y Diana se casaron, viviendo felices y recibiendo las bendiciones de todos. Hestia se dio cuenta de que ya había pasado un año desde que transmigró al cuerpo de Hestia. La novela había terminado sin que ella hiciera nada, y se preguntó si ahora podría volver a su propio mundo. Miró a Helios y Diana tan felices y no pudo evitar pensar en Caelus. Aunque la heroína siempre terminaba con el protagonista principal, Hestia siempre había deseado que Caelus también encontrara su propia felicidad. Recordaba haber llorado mucho leyendo el final de la novela por cómo Caelus, el hombre que amaba, se quedaba solo, alejado de todos, con un corazón roto y la carga de sus acciones. Era un final que no le deseaba a nadie. Recordaba su dolor antes de transmigrar, su anhelo por ver a Cael una última vez, deseándole felicidad en ese mundo, aunque ella misma estuviera rota por dentro. Pero esa era la promesa que había hecho, salvarlo. Un año después de llegar a este mundo, lo había encontrado de nuevo, pero no como lo había soñado, sino parado al borde de la muerte. Cuando por fin el final feliz de la novela llegó, con Diana y Helios casándose en una boda de cuento, Hestia pensó que su misión había terminado. Se despertó en la cama de Hestia, llena de una alegría inmensa, convencida de que volvería a su mundo, a su gente. Pero la mañana siguiente, y la otra, pasó un día, luego una semana, un mes y así un año entero. Seguía atrapada. La inmensa fortuna de Hestia se había esfumado. Terminó viviendo una vida humilde, prácticamente aislada en las montañas, sintiéndose una extraña, sin nadie a quien recurrir. Un futuro vacío y sin propósito la consumía. Pero el golpe más duro llegó en forma de noticia. El marqués Caelus, su amado Cael, había fallado otro intento de suicidio. El hombre que amaba, roto por el abandono de su mejor amigo y de Diana, había perdido por completo las ganas de vivir, buscando la muerte una y otra vez desde el final de la novela. Hestia lo vio todo, lo imaginó sin fuerzas, sufriendo. Mientras caminaba por un pueblo, viendo a niños felices, sentía un nudo en la garganta. Ella solo quería que él fuera feliz. Si hubiera podido verlo alcanzar ese felices para siempre, todo valdría la pena. Rezaba cada noche por un final distinto para Caelus, pero la realidad era un espejo cruel que le devolvía su propio reflejo de desesperación. ¿Por qué tanto tormento? ¿Por qué no podía ser feliz si no podía volver? ¿Cuál era su propósito en ese mundo? Arrodillada en medio del bosque, con lágrimas corriendo por su rostro, Hestia deseó desaparecer. Si esa era la vida, no la quería. Pero por muy rota que estuviera, sus pies seguían pisando, un paso tras otro, sobre la tierra que la mantenía anclada allí. Entonces, de repente, Caelus apareció frente a ella. ¿Era otro sueño? No, lo sentía tan real que hasta el corazón le dio un vuelco. Él, tan apuesto como siempre, con su pelo blanco y esa mirada profunda, estaba allí, en el bosque. Cuando Caelus intentó irse, Hestia reaccionó. No era un sueño, no podía dejarlo escapar, pero justo cuando quiso llamarlo, una mano le cubrió la boca. Vio al mayordomo de Caelus y a dos guardias buscándolo desesperadamente por el bosque, gritando para que lo encontraran. Caelus la había escondido para evitar que lo vieran. Por dentro, Hestia gritaba de emoción. Estaba en los brazos de su favorito. Caelus se disculpó por el apuro y le preguntó si podía ayudarlo. Hestia, aprovechando la oportunidad para tenerlo cerca, lo invitó a su casa. Le dijo que era un lugar humilde, escondido en el bosque, perfecto para que nadie lo molestara, aunque por dentro se moría de la vergüenza por el desorden de su hogar. Sentados a la mesa, Hestia no podía creerlo. Él, su querido Caelus, estaba en su casa, a su lado. Era algo que superaba cualquier fantasía.
Caelus intentó hablar de lo que pasó en el bosque, pero Hestia, nerviosa, lo interrumpió, diciéndole que no tenía que contar nada si le resultaba difícil. Pero Caelus fue directo. Le recordó que antes ella había deseado desaparecer de este mundo y que, viviendo sola en el bosque, seguramente tenía una situación que no podía revelar. Las palabras de Hestia golpearon a Hestia. Estaba atrapada, sin poder ver a su familia ni amigos, sin forma de volver a su mundo. La esperanza de un regreso se había esfumado por completo. Con una mirada de profunda tristeza, Caelus le dijo: «Parece que somos iguales, vos y yo, abandonados por nuestros seres queridos, sin poder volver a donde estábamos antes». Confesó que él también había ido al bosque y que, aunque preferiría la muerte, ni siquiera eso le era permitido. Hestia lo escuchó con el corazón encogido. Caelus terminó diciendo que, si todo eso era cierto, ella era mucho más fuerte que él. En ese momento, Hestia lo vio, su Caelus favorito, frío y amable a la vez, fuerte y gentil. Y, encima de todo, el segundo protagonista masculino de una historia que le había quitado todo. Era aún más doloroso verlo sufrir así. Hestia lo miraba y se daba cuenta de que Caelus estaba más delgado que antes, su tez pálida. ¿Estaría comiendo bien? Aunque para el mundo él fuera solo un personaje secundario, para ella su amor brillaba con más fuerza. «Quiero volver a verte bien», pensaba, y le pidió que esperara un momento. Ella, que había estado atrapada en ese mundo un año después del final de la novela, sabía lo que tenía que hacer. Si era por Caelus, para devolverle las ganas de vivir, lo primero era alimentarlo bien, abrigarlo y después llevarlo a un lugar bonito. Decirle que aunque no fuera el protagonista, había alguien que lo apreciaba profundamente. Pero de repente la escena se distorsionó. Una punzada helada le atravesó el pecho. Vio a Caelus tendido en el suelo, con una daga ensangrentada a su lado. El horror la invadió. «Cael, no». En la visión, encontró una nota de disculpa de Caelus, prometiendo una compensación póstuma. Al día siguiente, su muerte era una noticia de primera plana, que pronto se olvidaba, eclipsada por la separación de Diana y Helios y el caos político en el reino. Hestia apretó los puños, la rabia subiendo por su garganta. ¿De qué había servido Caelus si su amor con Diana y Helios había durado tan poco? Después de su muerte, la vida de Hestia también se había llenado de vacío y enojo. Sin fuerzas para cuidarse, su mente se consumía. Vagaba por los templos, chocando con la gente, ignorando sus quejas. Escuchaba rumores de que la santa ya no aparecía por allí. Susurros sobre los problemas de Diana, Helios y Caelus, su amado, la única esperanza en su vida. Cayó al suelo, el dolor físico se unía al emocional. «Caelus está muerto», se repitió, pero algo dentro de ella gritaba: «No, él murió solo, por sus propias manos». Sus ojos se abrieron con una furia cegadora y las lágrimas le corrían por las mejillas. A Cael lo mataron. No fue un suicidio, fue un asesinato, un crimen de un mundo que le quitó todo. La rabia le quemaba el alma mientras las lágrimas le empapaban el rostro. Si de verdad existe un Dios, y si mi llegada a este mundo tiene un propósito, es salvar a mi amado Cael. Era una promesa rotunda, nacida del dolor y la furia. De repente, la escena cambió. Hestia abrió los ojos y se encontró en una cama suave, con un techo familiar. No era la cabaña en el bosque, era su antigua habitación, la que tenía antes de perderlo todo. Su cuerpo se sentía ligero, sin el dolor o el cansancio que la habían acompañado. Todo indicaba que estaba sana, como antes. Corrió a la ventana y lo que vio la dejó helada. La aldea estaba de fiesta, llena de luces y decoraciones. Era inconfundible. La noche de la boda de Diana y Helios había regresado al pasado, al final de la novela original. ¿Por qué ahora? No había tiempo para preguntarse. Hoy era el día de la boda y, lo más importante, el día en que Caelus intentaba quitarse la vida por primera vez. Con una determinación feroz, Hestia detuvo una caleza que pasaba
«Llévame a la mansión del marqués Caelus ahora mismo», le ordenó al cochero, tirándole un puñado de monedas de oro. En su mente, una cosa estaba clara. No iba a permitir que Diana, ahora casada, volviera a reclamar el corazón de Caelus, quien, a diferencia del apasionado Helios, siempre fue como una brisa suave para ella, entregándolo todo sin recibir ni una pizca de gratitud. Al llegar a la imponente mansión, los guardias le salieron al paso, exigiendo su identificación, pero Hestia no se detuvo. «Tengo algo muy importante que hablar con el marqués», dijo con una mirada que los hizo temblar. Los guardias, asustados, intentaron negarle el paso, pero ella ya tenía un plan. «¡Lady Diana!», gritó de repente, haciendo que los guardias se dieran vuelta, confusos. Hestia aprovechó la distracción para colarse, dejando atrás un «lo siento, estoy muy apurada», mientras pensaba que nadie podía detener el amor de un fan por su ídolo. Hestia, ya adentro, se movía con prisa. Su objetivo era Caelus, y según sabía, su habitación estaba en el segundo piso. Mientras subía, pensaba en el dolor que Caelus había sufrido por Diana, en todo lo que le había dado y cómo ella lo había rechazado cruelmente. De repente lo vio. Caelus estaba junto a una ventana, con un cuchillo en la mano, a punto de terminar con todo. «¡Marqués!», gritó Hestia, su corazón encogiéndose al confirmar lo que temía. Caelus estaba intentando suicidarse. Él se giró, sorprendido, con esa mirada profunda y el pelo blanco que ella conocía tan bien. En ese instante, Hestia solo tuvo un pensamiento: no podía permitir que el mundo lo matara de nuevo. Sin pensarlo dos veces, se lanzó sobre él, derribándolo y evitando la tragedia. Caelus, en el suelo, estaba completamente desorientado. ¿Qué está pasando?», murmuró. Hestia, todavía con la adrenalina a tope y buscando una solución rápida a su problema, se presentó. «Mi nombre es Hestia, y para salvar a mi amado, estoy de acá para convertirme en marquesa». Una propuesta de matrimonio en toda regla, salida de la nada, con el único objetivo de mantenerlo con vida. Mientras tanto, Lairo, el mayordomo de Caelus desde tiempos inmemoriales y quien lo había cuidado como a un hijo, no podía procesar lo que veía. Su amo, al que creía que se recuperaría, acababa de intentar suicidarse. Y ahora una mujer irrumpió, lo atacó y le propuso matrimonio. La cabeza de Liro daba vueltas, completamente abrumado. Hestia, por su parte, se dio cuenta de lo impulsiva que había sido. «Ups, lo hice», pensó, pero al instante reafirmó su decisión. No había otra opción, no iba a dejar que Caelus muriera como en la novela original. «Esto es por vos, Caelus, vamos a hacerlo», se dijo a sí misma, con una mezcla de determinación y una pizca de locura, como si un angelito y un demonio le susurraran al oído. Caelus, sin embargo, estaba más allá de la sorpresa. Miró a Hestia, que intentaba disculparse por la propuesta, y de repente soltó una risa hueca y desesperada, cubriéndose la cara. «Ya ni siquiera es para tanto», pensó, con una amargura que lo hacía parecer increíblemente indiferente. «Supongo que soy así de fácil». Cuando Hestia trató de explicar que solo quería salvarlo, Caelus simplemente le dijo, con una voz vacía: «Haz lo que quieras». Hestia estaba petrificada. Su plan de salvación con una propuesta de matrimonio improvisada no parecía funcionar como esperaba. Pero es un matrimonio», balbuceó, tratando de retractarse, mientras el mayordomo, Liro, seguía boquiabierto. Caelus, ajeno a todo, solo le indicó: «Habla con el mayordomo si necesitas algo». Y Liro, en shock, apenas pudo articular un «pero, mi señor», mientras veía a su amo renunciar a todo. Después de que Caelus los mandó a salir con una frialdad desoladora, Hestia y Liro se encontraron en el pasillo, con la puerta del marqués cerrada detrás de ellos. Hestia, aunque había actuado con determinación, no pudo evitar la punzada de ansiedad, preguntándose si Caelus estaría a salvo. Para calmar la situación, Hestia se presentó formalmente a Liro, el mayordomo, quien la llevó a sentarse a tomar el té.
Liro, aún con la cabeza hecha un lío por todo lo que había presenciado, le dijo a Hestia que, si bien estaba muy agradecido porque había salvado al marqués, no podía entender lo que había pasado. Con mucha diplomacia, empezó a distar todas las groserías que éste había cometido. Irrumpir en la mansión, entrar a la habitación de Kaelus sin permiso, ignorar su petición de salir y, para colmo, derribarlo con un golpe. Hestia, por dentro, pensaba que Liro tenía razón, pero que su objetivo lo justificaba. Sin embargo, Liro cambió su tono y, con una reverencia profunda, le agradeció de corazón. Reconoció que, si ella no hubiese estado, Kaelus ya no estaría en este mundo. Hestia, por su parte, pensó en cómo en la línea de tiempo original, Kaelus sí había muerto en la mansión, lo que la llevó a la conclusión de que Liro debía haber sido quien más luchó por él. Pero Liro no era tonto, había algo que no le cuadraba. Le preguntó directamente a Hestia cómo sabía que el marqués estaba a punto de intentar suicidarse, como si ella hubiera corrido con esa información desde el principio. Hestia entró en pánico. ¿Cómo le explicaba que venía del futuro sin que la trataran de loca? Tras una rápida deliberación interna, decidió usar una excusa que era común en las novelas de fantasía de su mundo. Mirando a Liro a los ojos, con toda la seriedad que pudo reunir, declaró que ella tenía la habilidad de ver el futuro. Liro la miró, incrédulo, con una pequeña sonrisa que demostraba que no le creía ni una palabra. Hestia sabía que necesitaba algo más contundente. Entonces, con un gesto decidido, le soltó: «El marqués tiene un diamante rosa que compró hace tiempo para regalárselo a la Santa Diana. No lo llegó a entregar y está guardado en el tercer cajón de su biblioteca». La expresión de Liro cambió por completo. La sorpresa y el asombro eran evidentes. Hestia sonrió para sí misma. «Conocer dos cosas que solo vos sabés es una buena prueba de mi habilidad, ¿no te parece?». Liro, aunque todavía con dudas, empezó a considerarlo seriamente. Fue entonces que Hestia le advirtió que Kaelus seguiría con comportamientos extremos. «Para evitar su muerte, necesito usar mi habilidad para prevenir sus acciones imprudentes. Pero para eso, tengo que estar cerca de él y tener la autoridad suficiente». Y, sin rodeos, añadió que esa era la única razón por la que quería ser la marquesa. No le interesaba el título por el estatus, sino por el poder que le permitiría protegerlo. Incluso ofreció redactar un documento para dejar constancia de que no buscaba ser una dama más en la mansión, sino una figura con un propósito claro y definido. Hestia explicó que si bien él podía acusarla de aprovecharse del estado delicado de Kaelus, ella jamás haría algo para dañarlo. Liro la escuchaba, aún con dudas, pensando que sus palabras no eran del todo convincentes. Con un suspiro, dijo que no era una decisión que él pudiera tomar y que lo mejor sería hablar de nuevo mañana, cuando Kaelus estuviera en mejores condiciones. Como era tarde, Liro le ofreció una habitación para pasar la noche, a lo que Hestia accedió agradecida. Ya a solas, mientras la noche avanzaba, ella se recostó, cansada, pero con una mirada llena de determinación. «Llegué muy lejos para rendirme ahora», se dijo a sí misma, convencida de que, de alguna forma, iba a lograr su objetivo. En otro lado de la mansión, Kaelus también estaba despierto, mirando por la ventana. Su mente seguía en el mismo lugar oscuro, preguntándose qué debía hacer, y en su desesperación el nombre de Diana aún escapaba de sus labios, demostrando que la herida seguía abierta. Hestia, por su parte, tuvo un sueño vívido. Se veía a sí misma discutiendo con sus yo internos, una angelical y otra más traviesa, sobre la imprudencia de su propuesta de matrimonio. «¿Es que no podés ser menos impulsiva?», le reclamaban, destacando lo importante que era el matrimonio. Pero Hestia se defendía, diciendo que al fin y al cabo era una novela y que sus planes iniciales eran más modestos, como ser su secretaria. Sin embargo, al recordar la mirada vacía de Kaelus, la que vio justo antes de salvarlo, se dio cuenta de que un rol menor no sería suficiente. Solo una acción drástica como el matrimonio le daría la autoridad necesaria para protegerlo. «Mi único propósito en este mundo es salvarlo», se dijo con firmeza. Sus versiones chivis le aseguraron que la acompañarían en su voluntad, pero al preguntarse a quién se referían con «nosotras», Hestia despertó de golpe. Sentada en la cama, se estiró, pensando que había tenido un sueño bastante extraño. No pasó mucho tiempo antes de que Liro entrara en la habitación, preguntándole si había dormido bien.
Hestia le aseguró que sí, que había descansado mucho e incluso había soñado dándole las gracias. Liro sonrió aliviado, pero su siguiente comentario no pasó desapercibido. Dijiste que podías ver el futuro, pero te veo muy tranquila esperando la respuesta del marqués. Hestia, algo sorprendida, soltó una risita nerviosa. ¿De verdad parezco así?, le preguntó, un poco incómoda con la perspicacia del mayordomo. Liro, impasible, la miró y, como si leyera sus pensamientos, le preguntó directamente si su visión del futuro no le había avisado del estado de Caelus. Hestia, con la cara pálida, se puso nerviosa y balbuceó que solo podía ver las cosas importantes, no los detalles pequeños, insistiendo a la vez que su habilidad era real. Después de un momento de pánico interno, admitió que solo estaba bromeando, disculpándose por la sorpresa. Liro, sin embargo, parecía mantener sus reservas, aunque reconocía que Hestia había salvado al marqués, y eso era innegable. La conversación continuó, y Hestia no pudo evitar sentir una punzada de culpa cuando Liro le reveló que había pasado toda la noche preparando los documentos que Caelus había solicitado. Al parecer, su propuesta de matrimonio había activado al marqués en modo trabajo nocturno. Hestia se disculpó con sinceridad, sintiéndose como una mujer moderna que sin querer había sobrecargado a su mayordomo. Liro, por su parte, le dijo que podía leer los papeles y luego hablar con el marqués. Él había notado que Caelus estaba un poco más tranquilo que el día anterior, pero no estaba seguro de si tendrían una conversación de verdad. Pero Hestia se mostró confiada. «Va a estar todo bien», exclamó, incluso ofreciéndose a llevarle a Caelus un ponche de frutas con brandy que solo ella sabía preparar, una bebida que, según sus conocimientos de la novela, al marqués le encantaría. Liro la miró sorprendido, con una pequeña expresión de asombro. Hestia sonrió con seguridad. Ella conocía la situación de Caelus mejor que nadie y estaba preparada para todo. Acto seguido, Liro anunció su llegada y Hestia entró en la habitación. Su corazón dio un vuelco al ver a Caelus. Estaba sentado, con el pelo blanco desordenado, la mirada vacía, tan frágil como la había recordado. Por un instante, la determinación de Hestia flaqueó y recordó la profunda desesperación del Caelus de la historia original. Pero se recompuso de inmediato. No podía flaquear ahora. Con una energía que no sentía, pero que proyectaba con todo su ser, lo saludó con un grito de «¡Buenos días, Marqués Caelus!». Caelus solo suspiró. Hestia, un poco irritada por la falta de reacción, se acercó, mientras Liro intentaba guiarla con calma. «Ya vas a ver que después me vas a agradecer», prometió Hestia, convencida de su plan. Liro les presentó 2 juegos de documentos idénticos y les pidió que los leyeran con atención. Hestia tomó los papeles y repasó el contenido. El contrato especificaba claramente que, como marquesa, ella tendría derecho sobre la propiedad de Caelus y, lo más importante, podría ejercer el mismo nivel de autoridad que él sin ser una figura decorativa. El mayordomo, a pesar de la prisa, había hecho un trabajo impecable. Sin embargo, Hestia dejó en claro sus intenciones. «No necesito el dinero ni la fortuna del marqués. No soy una oportunista buscando plata», le dijo a Liro, que la escuchaba atentamente. Liro asintió entendiendo sus palabras. Y así, Caelus tomó la pluma para firmar. Pero justo cuando iba a hacerlo, dudó. Su mano se detuvo en el aire y una expresión de confusión y algo más apareció en su rostro. Hestia lo miró, perpleja. ¿Qué pasaba ahora? Hestia y Liro observaron con el corazón en un puño mientras él sopesaba la pluma. Caelus dudó un instante, pero la indecisión duró poco. Con un golpe seco sobre la mesa, Caelus afirmó que el contenido del contrato no le importaba y les ordenó salir. Su apatía era un abismo, y aunque Hestia sintió la punzada de su desesperación, se mantuvo firme. Se acercó a él, lo llamó por su título y con una sonrisa decidida le prometió que no se arrepentiría. Caelus, sin embargo, solo la despidió. Mientras salían de la habitación, Liro, con la cabeza adolorida por la noche en vela, le comentó a Hestia que necesitaba ir al templo. Ella se sorprendió, pero rápidamente captó la indirecta. Su mente ya estaba en el siguiente paso de su plan. «Necesito recuperar al marqués», pensó. Y para eso, Diana es lo primero. Recordó con rabia cómo Diana, la santa de la que Caelus estaba tan enamorado,
había recibido generosas donaciones de tierra de su parte solo para abandonarlo y casarse con el príncipe heredero. «¡No puede ser!», exclamó, llena de indignación. «¿Te dio la tierra sin razón y lo dejaste así? Ya vas a ver, no lo voy a dejar pasar». Con esa determinación grabada en su rostro, Hestia llegó al templo en el carruaje de Caelus. Su misión era clara: desmantelar todo lo que Caelus había sacrificado por Diana. «Voy a devolver todo a su lugar», anunció. «Ahora sí va a sentir el dolor que él soportó por ella». Pero los guardias del templo, sorprendidos al ver el carruaje del marqués sin el marqués, la interrogaron. «¿La esposa del marqués? Por favor», exclamó con incredulidad. «Todo el mundo sabe que el marqués solo tiene ojos para Diana. ¿Cómo llegaste acá con su carruaje?». Hestia, con una sonrisa confiada, se presentó como la esposa del marqués, pero el guardia se burló abiertamente. Hestia no estaba para perder el tiempo en discusiones. Con un gesto rápido, sacó un puñado de monedas de oro y las arrojó al suelo. El brillo del metal detuvo al guardia en seco. «No voy a perder mi tiempo con vos», le dijo Hestia, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y desafío. «Necesito reunirme con gente de la realeza». Y con otra sonrisa, esta vez más calculada, añadió: «Te voy a mostrar los alrededores». Su táctica funcionó. El guardia, ahora mucho más complaciente, la condujo hacia el interior del templo, donde otra persona, con un uniforme más formal, la esperaba. «Así que querías verme a mí», dijo el hombre, con una sonrisa enigmática. Hestia, algo incómoda, aclaró que en realidad quería ver al ministro, pero el tipo, un dignatario importante, le aseguró que él era suficiente y que el ministro estaba muy ocupado. A pesar de eso, el dignatario no parecía del todo convencido de la historia de Hestia. «¿Nuestro guardia te presentó como marquesa?», preguntó, con el ceño fruncido. Hestia entendió que dudaba de su estatus. «Sí, es normal que tengas sospechas», respondió ella con calma. «Nos casamos hoy mismo». Para disipar cualquier duda, le entregó el contrato de matrimonio. El dignatario y su asistente revisaron los sellos y las firmas, que no parecían falsos. Aún así, el hombre quiso verificar la información directamente con el marqués, a lo que éste accedió sin problemas, pensando que era demasiado desconfiado. Una vez que se confirmó su identidad, el dignatario fue directo al punto. «Entonces, señorita marquesa, ¿qué te trae al templo?». Sin rodeos, Hestia reveló su verdadera misión. «Vine a recuperar las tierras de Ilion que el marqués donó». La reacción fue instantánea. El dignatario golpeó la mesa, estupefacto. «Eso es imposible. Si le quitas a Dios lo que le diste, vas a despertar su ira». Hestia, con una sonrisa astuta, lo contradijo al instante. «Eso es mentira. El marqués no le donó esas tierras a Dios, se las dio a la princesa heredera, a Diana, a quien alababan como una santa». Y continuó, desenmascarando la hipocresía. «Ahora que ella ya no está en el templo, esas tierras no tienen ninguna utilidad. ¿Creíste que estaba tan cegada por la codicia que no sabía esto?». Acusó al dignatario de ser cómplice, de haberle tenido miedo a Caelus y de haber sido muy amable con Diana por puro interés. La jugada maestra de Hestia había funcionado. El dignatario, arrinconado, se dio cuenta de que la situación lo superaba. «No creo que esto sea algo de lo que yo deba hablar», dijo, y se levantó para ir a buscar a alguien más, probablemente al verdadero ministro. Mientras esperaba, Hestia se sentía satisfecha. Su plan estaba funcionando a la perfección. Pensó que si no hubiera funcionado, habría tenido que recurrir a amenazarlos con la reputación de Diana, pero se alegró de no haber tenido que llegar a tanto, aunque le diera un poco de pena no poder exponer el corazón frío de Diana. De repente, una figura imponente apareció, un hombre de cabello plateado y una presencia mucho más fuerte que el dignatario anterior. «¡Ministro!», exclamó Hestia, sorprendida. El hombre, con una sonrisa amable, se disculpó por haberla hecho esperar. «Ya me enteré de todo, señorita marquesa», dijo. «Revisé los documentos y tanto tus oraciones como las firmas del marqués son reales. Espero que mis hijos no hayan sido mal educados». El aura del ministro era distinta, más poderosa de lo que había percibido de lejos. «Entonces, ¿querés que te devuelva la tierra que fue donada, cierto?», preguntó el ministro. «Sí, por favor», respondió Hestia, sintiéndose esperanzada. «Las tierras de Ilion le pertenecen al marqués, así que quiero que las devuelvas». Pero la sonrisa del ministro se desvaneció. «Ja, ja, ja, señorita marquesa, lo siento, pero no puedo devolverte las tierras».
El golpe fue inesperado. El ministro explicó que Caelus probablemente ya sabía que esas tierras no serían completamente de Diana, y por lo tanto, el templo ya las consideraba suyas. No había vuelta atrás. Hestia sintió la frustración, pero se obligó a mantener la compostura. No podía parecer débil. Apretó los puños debajo de la mesa. «Estoy bien», se dijo a sí misma, a pesar del revés, pero por dentro ya estaba maquinando su siguiente movimiento. Después de todo, ahora era una marquesa, y no iba a dejar que un simple ministro se saliera con la suya. Él, confiado, insistía en que no había nada que hacer, pero Hestia ya lo veía como un cómplice de la hipocresía del templo y la manipulación de Caelus. Con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, le preguntó si la historia de cómo el templo usó la inocencia del marqués para sus propios fines no sería una excelente noticia para los periódicos de mañana. El ministro, visiblemente incómodo, intentó negar todo, asegurando que el templo nunca haría algo así. Hestia, sin perder su sonrisa forzada, notó la agitación en sus ojos. «No te gusta mi idea», lo pinchó, mientras se preparaba para el golpe final. Con un gesto confiado, Hestia le dijo que iba a desaparecer esa sonrisa de su cara. Le recordó el escándalo que se armaría si se revelaba cómo la Santa Diana, a la que muchos nobles aún veían como una plebeya sin el debido respeto, y el templo estaban en una especie de coalición para sus propios intereses. La noticia de que la heroína del pueblo estaba involucrada en manejos con la gente del templo, ¿cómo crees que sentaría entre la alta sociedad? El ministro, con el rostro pálido, se dio cuenta de la gravedad de la situación. Hestia, aprovechando su desesperación, le aseguró que no le importaban las convenciones nobles de ese mundo. Si no le devolvían las tierras, iría directamente con el emperador. No solo apelaría, sino que denunciaría que el templo estaba desviando donaciones para beneficio propio. Los dignatarios, escandalizados, le gritaron que no tenía pruebas. Hestia se levantó de la silla, sonriendo con malicia. «¿Están seguros de que no tengo pruebas?», les preguntó, y el pánico se apoderó del ministro. Por dentro, Hestia se reía. No tenía ninguna evidencia concreta, era todo un farol. «Gracias por ser tan tonto», pensó, satisfecha de ver cómo su engaño funcionaba a la perfección. Viéndolos reaccionar así, confirmó que su estrategia era la correcta. Con una calma peligrosa, Hestia se inclinó hacia el ministro. «Me entristece que no entiendas mi consideración», le dijo, con una sonrisa enigmática. «En realidad, te estoy dando una oportunidad para resolver esto en silencio. Nuestro ministro sabe a qué me refiero, ¿no?». El ministro, completamente derrotado, solo pudo murmurar su título, sabiendo que estaba acorralado. Con esa victoria en el bolsillo, Hestia se retiró del templo pensando en lo increíble que había sido. Afuera, bajo una luna creciente, la esperaba Liro, el mayordomo, visiblemente aliviado, preguntándole preocupado si algo había pasado en el templo por su tardanza. Hestia, con una sonrisa de oreja a oreja, sacó un documento, la garantía de intercambio de tierras de Ilion. Liro no cabía en sí de la emoción. Saltando de alegría, los dos festejaron la hazaña. Liro, casi gritando, le dijo que tenía que haber visto la cara del ministro. Mientras tanto, desde una ventana de la mansión, Caelus los observaba con una sutil sonrisa, pensando lo sorprendente que era Hestia. Ella, haciéndose la desinteresada, restó importancia a su logro. Liro le sugirió que fuera ella misma quien le contara a Caelus lo que había pasado. Hestia, por un instante, se imaginó yendo a verlo, admitiendo que en el fondo quería volver a encontrarse con su Bias, su favorito. Pero rápidamente se contuvo, pensando que Caelus aún la sentía una extraña y que, para no incomodarlo, era mejor que Liro fuera el mensajero. El mayordomo, conmovido por lo que creyó era su consideración, aceptó la tarea. Así, Hestia se retiró a su habitación, agotada, tumbándose en la cama con una sensación de triunfo. El día había sido una locura, pero si el primer día era así, la venganza no tardaría en llegar. Mañana, pensó, iría a ver las tierras recuperadas. Caelus debería hacerlo, pero no quería preocuparlo.
Mientras Hestia dormía profundamente, feliz por haber recuperado las tierras, algo importante se le escapaba. En otro lugar, la noticia del movimiento de la esposa del marqués ya había llegado. Un par de figuras importantes se comentaban la situación. Uno de ellos, Helios, el príncipe heredero, se mostró intrigado. «No lo creeré hasta que lo vea con mis propios ojos», dijo, sintiendo cómo las acciones de Hestia estaban generando un efecto mariposa inesperado. Al día siguiente, la calma de Hestia se vio interrumpida. Justo cuando se preparaba para revisar las tierras recuperadas, Liro apareció, anunciando que el maestro la llamaba. Hestia se quedó helada. ¿Caelus la llamaba? Si él ni siquiera la miraba normalmente. La preocupación la invadió. ¿Y si no le gustaba que hubiera recuperado las tierras? ¿Y si la echaba? Tenía tantas cosas por hacer todavía. Sentada frente a Caelus, con la incertidumbre en el aire, Hestia se disculpó por haber actuado por su cuenta. Caelus, por su parte, la miró pensativo, sosteniendo un documento y con una leve sonrisa, murmuró para sí mismo. ¿Fue Hestia? Era evidente que su interés por ella comenzaba a crecer. Hestia, con una mirada compleja, se preparaba para lo que vendría. Hestia se sentó frente a él, un poco incómoda bajo su mirada penetrante. Él, con esa tranquilidad que la desarmaba, sostuvo un documento y finalmente le lanzó la pregunta clave. ¿Cuál fue la verdadera razón por la que te quisiste casar conmigo? Hestia dudó. Por dentro, un fuego la consumía al recordar la traición que Caelus había sufrido de Diana y Helios, los protagonistas de la historia original. Quería gritarle su odio, pero se contuvo. No podía mentirles y quería ganarse su confianza, al menos no por completo. «No es que me hayan hecho algo a mí», le confesó Hestia, con una honestidad inusual. «Pero ellos te hicieron cometer un error. Solo quiero que se arrepientan de todas sus decisiones». Caelus la observó en silencio, absorbiendo sus palabras. En su mente resonaban las explicaciones que Liro le había dado. El mayordomo le había insistido en que Hestia tenía una habilidad para ver el futuro, que lo había salvado de un destino trágico y que conocía detalles íntimos, como el diamante rosa. Liro había resaltado que Hestia, a pesar de haber tenido la oportunidad de obtener un enorme poder en el contrato matrimonial, lo había rechazado. Y ahora, además, había recuperado las valiosas tierras de Illon del templo, sin pedir nada a cambio para ella. «No tenés codicia por riqueza ni por estatus», pensaba Caelus, «y aún así recuperaste las tierras. ¿Todo esto lo haces solo por mí?». La curiosidad de Caelus solo crecía. Volviendo a Hestia, la miró y le preguntó directamente: «Pero, si es así, ¿por qué me elegiste a mí? Nunca nos habíamos conocido antes». Hestia bajó la mirada. Justo ahí estaba el problema. No podía decirle que era una transmigrada de otro mundo, que él era un personaje de un libro. Caelus tenía razón. Era extraño que alguien que nunca había conocido hiciera tanto por él. «¿Hay alguna otra razón para haberme elegido?», insistió Caelus. Hestia lo miró con una determinación renovada. Internamente, se dijo que no había tenido otra opción desde el principio. Su misión era salvarlo. Con una media sonrisa que ocultaba un mar de secretos, respondió con firmeza: «Eso es». Su mirada decía mucho más de lo que sus palabras permitían. Hestia, desafiándolo con una pregunta directa, le tiró una bomba. «¿No te gusta lo que estoy haciendo? Si es así, escribo mi carta de divorcio y me voy de la mansión ahora mismo». Internamente, se decía que era solo una tercera parte, y si a Caelus no le gustaba, ella simplemente se iría. Pero Caelus, lejos de oponerse, esbozó una sonrisa casi imperceptible. Antes de que Hestia pudiera procesarlo, Helios soltó una noticia sorprendente. Helios le había enviado una carta. Hestia se quedó helada. ¿Ya? Caelus, con un tono enigmático, le dijo que terminara ella misma lo que había empezado, que él no iba a hacer nada. Hestia, con una mezcla de sorpresa y determinación, se prometió a sí misma ver el final de este romance y, ni corta ni perezosa, anunció que iría a ver al príncipe heredero. Mientras se preparaba para salir, le pidió a Caelus que escribiera para Helios en su letra para probar que no era una impostora, a lo que él accedió con una ligera sonrisa. Hestia, agradecida, le dio las gracias y se despidió.
No había dado 2 pasos cuando Liro, el mayordomo, corrió tras ella preocupado. «No se ofenda, Marqués, aún no se recupera», le dijo a Hestia, intentando excusar el silencio de Caelus. Hestia lo tranquilizó, insistiendo en que todo estaba bien, pero Liro seguía pidiéndole que lo dejara a él. «Tengo que ver al príncipe heredero», afirmó Hestia, con una mirada que no admitía discusión. Liro, al ver su determinación, no tuvo más remedio que ceder. Rápidamente reunió a todo el personal. «Una va a ver al príncipe heredero, ayúdenla a prepararse lo mejor posible», exclamó. Las criadas se emocionaron al instante, imaginando la cara de Diana al ver a Hestia. Entre vestidos, accesorios, carruajes y perfumes, la mansión se convirtió en un frenesí de preparativos. Hestia, ahora arreglada y deslumbrante, se miró al espejo casi sin reconocerse. Las criadas no dejaban de halagarla, diciendo que era aún más hermosa que Diana. Ella se preguntó por qué la trataban tan bien si, como nueva marquesa, la mayoría de la gente debería ser hostil. Fue entonces cuando las criadas le confesaron la verdad. Querían que Hestia le demostrara a Diana y a Helios lo que habían perdido, tal como ella había recuperado las tierras de Caelus. Hestia lo entendió todo. Era como una boda de exnovios. Le alegraba que confiaran en ella y que la apoyaran en su misión. Con una sonrisa de confianza y la bendición de toda la servidumbre, Hestia salió de la mansión. Se decía a sí misma que se estaba preparando para encontrarse con la mejor belleza de este mundo. Mientras tanto, Diana se veía a sí misma, con una expresión de orgullo, pensando que no se quedaría atrás. Pero la sorpresa fue para ella y para Helios cuando Hestia entró en escena. Internamente, Hestia se reprendía a sí misma por dejarse llevar por la belleza de Diana, pero su misión estaba clara: no iba a ceder ni un milímetro. Con una postura impecable y una sonrisa desafiante, se presentó ante ellos como la esposa del marqués, Miss Hestia. Diana la miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Disculpe, ¿nos conocemos de antes?», preguntó la pelirrosa, sin reconocerla en lo más mínimo. Para Hestia, este encuentro la transportó a su primer día en este mundo, cuando vio a Diana por primera vez. Vestida de forma sencilla pero elegante, la heroína de la historia sonreía y curaba las heridas de la gente. Parecía una verdadera santa. En ese entonces, Hestia pensaba: ¿quién no podría amarte? Pero ahora, esa misma santa estaba sentada en un lugar lujoso, con un vestido llamativo y con el príncipe heredero a su lado. Era increíble ver cómo había cambiado. Ante la negación de Diana, que incluso soltó una risita forzada, Hestia sintió un escalofrío de desprecio. «No sé», pensó Hestia, «esto casi me hace reír». La escena estaba lista. Sentados ya en el opulento salón, Hestia no perdió el tiempo. Les presentó a ambos el contrato de matrimonio y una carta escrita de puño y letra de Caelus. «Ustedes dos me dijeron que esto sería suficiente», les recordó. Helios tomó los documentos. Sus ojos se abrieron al reconocer la caligrafía. «Es la letra de Caelus», murmuró, visiblemente impactado. Diana, a su lado, también se asombró y pidió ver la carta. Sin embargo, Diana no tardó en recuperar la compostura, aunque su voz aún denotaba incredulidad. «No creo que Caelus se case así, de repente», dijo. Helios, por su parte, también dudaba. Pensaba que Caelus no era de los que tomaban decisiones tan importantes con tanta ligereza. Pero Hestia ya había anticipado esa reacción. Les recordó que no solo tenía el contrato, sino que la carroza en la que llegó, con el escudo del marqués, era una prueba más. La realidad los golpeó. Caelus realmente se había casado con esa mujer. Hestia sonrió para sus adentros, disfrutando de la confusión en sus rostros. «Sé lo que están pensando», les dijo con una sonrisa dulce pero filosa. «Pero no importa cuánto sospechen, no cambia el hecho de que soy la marquesa. Pueden dudar todo lo que quieran, porque para todo tengo una respuesta». Helios, visiblemente molesto, la interrumpió. «¿No crees que es un abuso de poder robar las tierras del templo con amenazas?», le espetó. Hestia lo miró con calma. «¿Robar? Simplemente recuperé lo que era mío y lo expliqué claramente. Si la persuasión razonable se considera una amenaza, entonces claramente lo es»,
contestó, insinuando que el problema no era ella, sino la interpretación de ellos. Diana, intentando defenderse, preguntó, ¿es cierto que la tierra que se le dio a la princesa heredera cuando era santa ahora pertenece al templo? Hestia no dejó pasar la oportunidad. Eso se consideraría extorsión, usando su estatus social, respondió, y luego remató. El templo no tiene propiedad privada. Todo lo que se dedica al templo y al santuario pertenece a los dioses. Hestia los dejó sin palabras, volteando sus propias acusaciones en su contra. Hestia no se detuvo ahí, sino que siguió presionando a Diana, preguntándole si el increíble poder que supuestamente le habían dado los dioses era ahora solo para la familia real. La pregunta la dejó helada. Hestia, con una mirada intensa, recordó un momento en el pasado, antes del retroceso del tiempo, cuando estaba gravemente enferma y fue al templo, pidiendo desesperadamente ver a la santa. Pero la rechazaron sin piedad, le dijeron que la santa no tenía tiempo para gente sencilla como ella. Se sintió como un descarte, viendo cómo la que se suponía que estaba para todos solo ayudaba a unos pocos. Con esa memoria fresca, Hestia volvió a interrogar a Diana. ¿Es eso lo que quiere Dios? Helios, viendo que Diana estaba acorralada, intentó intervenir, pidiéndole a Hestia que cuidara su tono. Hestia, con una falsa disculpa y un toque de ironía, le dijo que lo sentía si había cometido un error, incluso insinuando que tal vez ella también debería derramar algunas lágrimas. Luego, sin darle espacio a Helios, se dirigió directamente a Diana. ¿La princesa heredera va a devolver las tierras al templo? Porque, seamos honestos, el marqués donó esas tierras por su gran amor hacia vos, Diana. Hestia la miró fijamente. ¿Querés que mi esposo siga atado a su viejo amor? Diana y Helios se quedaron mudos, sin saber qué responder ante esa verdad incómoda. Hestia la miró fijamente. ¿Querés que mi esposo siga atado a su viejo amor? Diana y Helios se quedaron mudos, sin saber qué responder ante esa verdad incómoda. Hestia pensó para sí misma que, a menos que Caelus quisiera seguir enganchado a Diana, esas acciones no podían tolerarse. Claramente, no los culpaba por el pasado de su marido, aunque internamente se rió de esa mentira, solo decía que el pasado es pasado y que hay un buen futuro. Pero para Diana y Helios su futuro iba a ser un desastre. Hestia iba a trabajar duro para eso, para su dulce venganza. Helios, con un tono preocupado, llamó a Diana por su apodo, mientras ella solo pudo quedarse en silencio con la boca abierta. Mientras tanto, Hestia no podía evitar pensar que ni siquiera tenían un matrimonio legítimo. ¿Cómo demonios se volvió la marquesa?, pensaba Helios, impresionado por la boda de Hestia un día después de la suya. Hestia, sonriendo, les dijo que no era tan sorprendente. Hay muchas maneras de casarse, ¿no? No todos necesitan un amor apasionado como el de ustedes para estar juntos. Los chivis de ellos mostraban a Helios molesto y a Hestia pidiendo disculpas con una sonrisa sarcástica. «Ay, discúlpame, ¿te molesta?» Helios, todavía molesto, le preguntó a Hestia cómo Caelus la había elegido a ella, cuando tantas jóvenes de familias importantes lo adoraban. Hestia lo corrigió con firmeza, recordándole que una persona no es una cosa para ser elegida. Luego, con una sonrisa enigmática, añadió: «Hay algo que olvidé decirles. Tengo una habilidad especial, como la princesa heredera». Helios y Diana se miraron intrigados. Hestia reveló entonces su secreto: la habilidad de ver el futuro. Helios, como era de esperar, se rió, diciendo que no iba a creer esa tontería. Hestia ya se lo esperaba, pero con una mirada desafiante, y mientras Diana la miraba con una mezcla de sorpresa y temor, Hestia se prometió a sí misma que iba a destrozar la creencia de Diana de que era la persona más especial del mundo. «Si no me creen, les cuento algo del futuro», les dijo, dejándolos al borde de un precipicio de incertidumbre. Hestia, con una sonrisa de confianza, les tiró la predicción. En unos días, un ladrón muy famoso, de esos que sacuden a todo el país, iba a ser atrapado.
Caelus, intrigado, preguntó si era el mismo que solía robar solo cosas raras del palacio. Pero Helios, con su habitual arrogancia, la tomó por una embustera, sin creer una palabra. «El tiempo lo dirá, estafadora», pensó Hestia mientras lo veía siempre enojado y notaba el desconcierto en la cara de Diana. Mientras tanto, en otro momento más tranquilo, Caelus repasaba en su cabeza lo que Hestia le había contado sobre las tierras del templo que ella había recuperado. Hestia, por su lado, no dejaba de pensar en Caelus, convencida de que, a pesar de todo, él todavía guardaba sentimientos por Diana. Pero la realidad le dio un giro inesperado. Caelus, con una mezcla de asombro y gratitud, le agradeció por haber recuperado esas tierras que él mismo había olvidado que existían. Y para colmo, se le acercó de una manera que la dejó sin aliento, buscando expresar su gratitud. Hestia, por dentro, estaba en un modo fangirl total. Caelus, su personaje favorito tan cerca, ¿era un sueño o era real? Él, al ver su reacción aturdida, le preguntó si tenía algo en mente, si esperaba algo a cambio. Ella, volviendo en sí, negó rápidamente. No buscaba nada por su ayuda, pero, si le permitía, sí tenía una petición. Quería que contratara a una tutora. ¿Una tutora? Caelus preguntó, y Hestia, sin dudarlo, dio el nombre, Madame Harmonia del Salón. La reacción de Caelus fue inmediata y extraña. Su ceño se frunció, preguntando si tenía que ser justo ella. Hestia insistió, no quería a nadie más, y Hestia sabía perfectamente por qué Caelus se había puesto así. Madame Harmonia era nada menos que la mejor amiga de Diana. En la historia original, Harmonia y otra noble, que se oponía a Diana por su origen humilde, terminaron muertas, envenenadas por Caelus. Su muerte había silenciado a la nobleza, y nadie más se había atrevido a ir en contra de Diana. Pero, como Hestia bien sabía, esa no era toda la historia. No todos amaban a Diana. Había muchos nobles descontentos, y Hestia estaba decidida a usar esa insatisfacción a su favor. Caelus, un poco perdido, le preguntó a Hestia por qué quería acercarse a nobles que eran amigos de Diana, en lugar de los que la odiaban. Hestia, con una sonrisa enigmática, no le dio una respuesta directa. Para ella, era una estrategia más compleja. Madame Harmonia, la mujer que quería contratar como tutora, era la única noble que había sido verdaderamente cercana a Diana. Fue ella quien la apoyó en su relación con el príncipe Helios y quien le enseñó la etiqueta de la corte. Además, gracias a su posición, era una figura clave para movilizar apoyo entre la nobleza para Diana, quien ya contaba con el templo como aliado político. Hestia sabía que Harmonia, como figura social importante, no se quedaría de brazos cruzados. Seguramente, intentaría movilizar el apoyo de la nobleza para Diana. Por eso, era crucial actuar primero. A pesar de que Caelus seguía sin entender del todo los motivos de Hestia, y a pesar de que ella parecía estar tramando una venganza, finalmente accedió a su pedido y la instruyó para que hablara con Uros y organizara el encuentro. Caelus, aunque seguía sin entender del todo los motivos de Hestia, el simple hecho de que Caelus le agradeciera y la tratara con respeto llenó a Hestia de una alegría inmensa, casi infantil. «Caelus me dijo gracias», pensó. Se sentía como si todo el esfuerzo y el dolor que había soportado hubieran sido recompensados en ese instante. Renacida, con una nueva determinación, se prometió trabajar aún más duro, porque, como ella misma se recordaba, las fangirls viven por sus favoritos. Al día siguiente, Hestia le pidió a Uros que contactara a Madame Harmonia. En lugar de convocarla a su mansión, lo cual habría sido lo normal dado su estatus, Hestia decidió visitarla personalmente. Sabía que, como Diana, ella también había ascendido de plebeya a noble y no quería dar una impresión arrogante. Gracias a su profundo conocimiento de la novela original, conocía cada detalle sobre los gustos y aversiones de Harmonia. «No hay razón para no ganar», se dijo, con una confianza inquebrantable. Poco después, Hestia, luciendo elegante con un gran sombrero, se encontró frente al imponente Salón Harmonia. Se sorprendió de lo rápido que había conseguido una cita.
Era hora de quitarle los cuernos al toro, que para ella significaba despojar a Diana de su influencia lo antes posible. Al entrar, un apuesto empleado la recibió. Hestia admiró el brillo del salón y la elegancia del personal. Dio su nombre y dijo que tenía una cita con Madame Harmonia. Al escuchar que era la marquesa Hestia, el empleado se apresuró a anunciarla, mientras las miradas curiosas de los otros nobles presentes se posaban sobre ella, recordando que incluso los extras de la novela eran atractivos. De repente, esa atención se sintió un poco abrumadora. Hestia, ya en el salón Harmonia, siente que la noticia de sus hazañas en el templo se esparció como pólvora. Le sorprende la velocidad de los rumores, pero se resigna a la atención que esto le trae. Solo quiere que el encuentro termine rápido. Para su sorpresa, Madame Harmonia la recibe con una efusividad y alegría genuinas, llamándola su salvadora y expresando su asombro de que Hestia haya ido en persona. La invita a pasar y Hestia, en su fuero interno, reconoce que es la primera vez que se siente tan feliz de ver a alguien. Ya sentadas en el lujoso salón, Madame Harmonia reitera su sorpresa. La gente importante suele llamarme a su mansión, comenta, lo que no hace más que confirmar a Hestia que su estrategia de mostrar humildad estaba funcionando. Pensó en cómo Diana se había ganado a Harmonia, con honestidad y sencillez. Hestia decide usar la misma fórmula. Con una expresión de profunda angustia, se arrodilla ante la Madame. «Necesito tu ayuda», le dice, con la voz quebrada. «No tengo a dónde más ir». Harmonia se levanta de golpe, visiblemente conmovida y preocupada. Le pide a Hestia que le cuente todo, prometiendo su apoyo. Hestia, por supuesto, sabe que no es cierto que no tiene a dónde ir, pero la actuación había sido perfecta. Entonces, Hestia empieza a tejer su historia. Le cuenta a Harmonia que su padre adoptivo, Lord L., la adoptó porque no tenía hijos varones que enviar a la gobernación capital. Aunque en su cabeza, Hestia sabe bien que ella consiguió su fortuna por sus propios medios. Continúa su relato diciendo que de repente se encontró con el título de marquesa, una posición para la que sentía que le faltaban muchas cosas. Con una mirada de pura esperanza, le confía a Harmonia que pensó que solo ella podría ayudarla. Su plan era presentarse como una joven humilde que, a pesar de la buena fortuna inesperada, mantenía los pies en la tierra. Creía que la compasión de Harmonia la llevaría a ayudarla sin dudar. Pero la reacción de Madame Harmonia no es la que Hestia esperaba. La mujer parece pensativa, casi fría, lo que deja a Hestia desconcertada. ¿Hice algo mal?, se pregunta. En la novela original, Harmonia siempre ayudaba a los desfavorecidos. ¿Será que no le gustó? ¿Mi petición es demasiado? Finalmente, Harmonia reacciona, negando que algo ande mal. Hestia insiste, pidiéndole que le diga qué le preocupa. Tras un momento de duda, Madame Harmonia, con cierta timidez, le confiesa que le pica la curiosidad. ¿Cómo te casaste con el marqués? La pregunta toma a Hestia completamente por sorpresa. Aunque al principio la desorientó, Hestia lo vio como una señal positiva. Harmonia se preocupaba por ella. Era la oportunidad perfecta para sellar su lealtad. Entonces, con una sonrisa dulce y una voz llena de falsa sinceridad, Hestia confesó haber admirado siempre al marqués. Harmonia, intrigada, la instó a seguir. Ahí, Hestia desplegó un relato conmovedor. Cómo Caelus, destrozado y abandonado por la princesa Diana y el príncipe Helios, había vuelto a la mansión con el corazón roto. En su dolor, él le había propuesto matrimonio, y ella, conmovida por su sufrimiento, había aceptado para ayudarlo a sanar, para reparar la injusticia que le habían hecho. Era un acto de amor puro, ¿entendés? Un sacrificio. Harmonia la escuchaba, visiblemente emocionada, conectando los puntos. ¿Y lo del templo también fue parte de eso?, preguntó, con los ojos llenos de compasión. Este asintió con una mirada de profunda melancolía, mientras por dentro celebraba la perfección de su farsa. Remató su actuación asegurando que conocía su lugar, que no pretendía competir con la santa Diana. Su único deseo era acompañar a Caelus hasta que recuperara la compostura y le concediera el divorcio. Una heroína abnegada, ¿viste? Solo buscaba devolverle un poco de la felicidad que le habían arrebatado. Harmonia se angustió, asegurándole que no debía pensar así, que su valía ya la había demostrado al recuperar las tierras del templo. La tomó de la mano con firmeza. «Conozco tu buen corazón, marquesa. Voy a hacer todo lo posible para ayudarte».
Hestia la miró con ojos llenos de una gratitud fingida, mientras por dentro la marquesa solo podía pensar: gracias por ser un personaje tan fácil de convencer. ¡Wow! ¡Qué clase magistral de manipulación! Así como Hestia teje sus relatos para convencer, ustedes tejan sus mejores comentarios allá abajo. Y para que la farsa continúe, suscríbanse ya. ¿Qué otro manhua creen que necesita ser desenmascarado aquí? Hasta la próxima joya.